Entonces, estadística de 8 a 8:55. De 8:55 a 9:50 estarán con artes. De 9:50 a 10:40 estarán en la clase de ética. Tendrán un break o un descanso que irá de 10:40 de la mañana hasta las 11 de la mañana, un pequeño descansillo. Y después ingresarán a las 11 en punto de la mañana. A las 11 en punto de la mañana iniciarán con religión. Y por último, bueno, religión va de 11 de la mañana a 11:55 y por último irán con la materia de educación física, la cual va de 11:55 a 1 de la tarde. Esas son básicamente las 5 materias que ustedes van a estar viendo: estadística, artes, ética, religión y educación física. Entonces, todo lo van a estar manejando desde la misma aula, que es el código que ustedes ya les entregaron, es decir, esta aula que ustedes tienen acá. Todas las materias las van a manejar desde acá. Entonces, ya empezó el profesor Cristian, voy yo, todos vamos a publicar un saludo en este tablón. Cada vez que ustedes ingresan a cualquiera de las 5 materias, por favor, es obligación que ustedes coloquen acá el comentario con sus nombres y apellidos, porque esta es la asistencia que nosotros tomamos. Entonces, si ustedes ingresaron a la clase, pero no colocaron acá su asistencia, es como si no hubieran asistido, porque esta es la asistencia que nosotros tomamos. Entonces, cada vez que ustedes ingresan, por eso aquí dice, tan pronto como ingrese al aula, de respuesta a esta publicación comentando sus nombres y apellidos completos. En este caso yo le solicité también el correo electrónico desde el cual se está conectando. Entonces, solo se tendrá en cuenta su asistencia a la clase por medio del comentario que se coloque acá. Entonces, por favor, siempre que ingresen a cualquiera de las clases, lo primero que van a hacer es mirar qué publicó el profesor y venir aquí a dejar su comentario con nombres y apellidos. Dice, la clase de artística será llevada a cabo los días sábados de 8:55 a 9:50 de la mañana. 3. Todas las clases se realizarán videollamadas. El enlace se publicará en la actividad que corresponde y en cada una se deberá entregar una actividad. Eso quiere decir, ok, aquí no va el comentario, recuerda que va en el aula. El comentario va en el aula, en Classroom, no acá. Entonces, apenas apenas yo realice mi publicación, siempre van a encontrar acá, siempre van a encontrar acá el enlace para entrar a la videollamada. Como es tan poco tiempo lo que tenemos nosotros de clase, básicamente lo que se va a hacer es explicar un poco el tema y la actividad que ustedes van a realizar. Esto es todo lo que alcanzamos a hacer en 55 minutos, no alcanzamos a hacer mucho más. Las actividades, en mi caso, no sé cómo lo manejarán con los otros profesores, pero en mi caso, clase de artes, se van a manejar de la siguiente manera. Yo las dejo hoy día sábado, las publico el día de hoy, las explico el día de hoy y tendrán plazo de entrega de esta actividad hasta el día viernes de la otra semana, es decir, para el sábado de la otra semana ustedes ya tienen que haber completado y subido su actividad o sus actividades al aula. Entonces, bueno, la actividad que se solicite en la clase debe ser entregada en el horario que se indique en las instrucciones, de lo contrario la nota empezará a bajar. Es decir, si se entrega después del día viernes, empiezo a bajar la nota con la que recibo esas actividades. Ahora, para encontrar la actividad, ustedes tienen dos opciones. Una, por lo general, yo dejo el link de la actividad acá. Entonces, en este caso no lo he copiado, pero aquí lo coloco de una vez para que quede en el mismo mensaje. Entonces, por lo general, van a encontrar el link para la videollamada y después encontrarán el link que los redirige a la actividad. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes, por favor, apagamos el micrófono, chicos. Gracias.
Cuando ustedes dan clic sobre este link, automáticamente los redirige a la actividad que ustedes deben presentar el día o que se va a dejar ese día de clase. Por favor, apagamos micrófonos. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, en este caso, esta es la actividad que vamos a desarrollar esta semana. Por favor, siempre lean bien las instrucciones de lo que se está dando. Entonces, voy a explicar en qué consiste la actividad de esta semana. Dice, por favor, seguir las instrucciones para realizar el trabajo del día de hoy. Primero, leer atentamente el documento. El documento, pues, se refiere a este documento que hay acá. Copiar la parte teórica sobre boceto en el cuaderno. Recuerden que ustedes deben tener un cuaderno para la materia. Tercero, la parte sobre plano será copiada en el cuaderno o en una hoja en forma de mapa mental, siendo representada únicamente por medio de dibujos. Cuarto, desarrollar la actividad teniendo en cuenta o siguiendo las instrucciones del documento. Quinto, videollamada a las 9 de la mañana, que es la que ya estamos haciendo. Y sexto, subir aquí las evidencias de su trabajo en clase. Cuando ustedes ya han leído sus instrucciones, pues vamos a ingresar al documento que yo dejé acá. El documento contiene 4 hojas, pero no se asusten que no todas las 4 hojas las van a tener que copiar en el cuaderno. En el cuaderno, pues ustedes siempre, o todas las clases, en todas las materias, absolutamente en todas, ustedes deben iniciar copiando fecha, frase, el tema y los desempeños que se encuentran acá. Entonces, en todas las guías que ustedes les den, siempre les van a dar fecha, frase, tema y desempeños. Eso es obligación tenerlo en el cuaderno. No es algo que se pueda, que sea optativo, por decirlo así. Entonces, nos decía la instrucción número 1 que teníamos que leer el documento y la instrucción número 2 nos decía que teníamos que copiar literalmente lo que había sobre el tema de boceto. Entonces, tema de boceto es esto que hay acá, después de los desempeños, acá. Es una definición sobre qué es boceto, sobre qué es un boceto, que básicamente lo que nos dice es que un boceto es un dibujo o un esquema básico que se utiliza como fundamento inicial de algo que va a ser creado más adelante. Entonces, eso es un boceto, pero ese boceto tiene unas reglas y tiene unas clasificaciones. Entonces, eso es lo que continúa acá. El tema de boceto va exactamente hasta acá, hasta donde dice gráfica final, hasta acá. Es decir, lo que ustedes tendrían que copiar literalmente en su cuaderno sería la primera hoja más esto de acá, hasta antes de donde dice plano, donde terminamos con dummy, que es la última clasificación de los tipos de boceto. Eso es lo que copiarían ustedes literalmente, tal cual como está acá en el cuaderno, pues a excepción del dibujo, obviamente que ustedes no lo van a hacer de esa manera. Después de esto, dice la instrucción número 3 que el tema de plano se manejará o se copiará en forma de mapa mental. ¿Me puede decir alguien de ustedes si ustedes ya saben qué es un mapa mental? ¿Alguno que me conteste, por favor? Es como un mapa conceptual, pero con imágenes, profe. Exactamente, muy bien. Es muy similar a lo que es un mapa conceptual. Como su nombre lo indica, el mapa conceptual está elaborado a base de conceptos. Si yo pidiese un mapa conceptual, estaría pidiendo que básicamente me armaran un mapa copiando todas las definiciones que hay acá. Pero no, ese no es el mapa que yo pedí. Por el contrario, el mapa que yo pido es un mapa mental. Quiere decir que no tiene que llevar texto, sino que tiene que ser elaborado únicamente a base de palabras clave o, en su defecto, basado en imágenes o ejemplos que me lleven, que cuando yo los vea me lleven directamente a recordar de qué se trata el tema que estoy hablando. Entonces, voy a mostrar un esquema, vamos a buscar acá en internet, básicamente como es un esquema de un mapa mental, para que ustedes lo vean. Mapa mental. Ejemplos. Vamos a venir aquí, imágenes. Aquí. Ok. Entonces,
Esto es básicamente un mapa mental. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos muchos ejemplos de mapa mental. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen que elaborar con este tema que tenemos acá sobre plano, van a elaborar un mapa mental. Entonces, nuestro tema central de nuestro mapa mental, en este caso, sería el tema de plano. El plano, no en el sentido de esos dibujos o de esos planos arquitectónicos que son los que normalmente conocemos, en los cuales está dibujado cómo es una estructura, todas las características de una estructura a una escala menor, sino que en este caso estamos hablando de plano como una superficie en dos dimensiones, es decir, sobre la superficie o el dibujo que se realiza en una superficie en dos dimensiones. Eso es lo que nosotros conoceremos en este momento como plano. Entonces, hay una pequeña definición, la cual sí va a llevar ese mapa conceptual, que es esta de acá. El plano se define como una superficie de dos dimensiones. Eso es toda la escritura que ustedes van a hacer. Entonces, tema central, el plano. Su definición, y tenemos dos divisiones sobre ese tema. Una, que son los tipos de plano. Entonces nos dicen que los planos se dividen en tres diferentes tipos, que son los regulares, los irregulares y los regulares básicos. Entonces, cuando ustedes ya, por decirlo así, hacen esa ramificación o dividen esa parte de planos, cuando digan regulares, van únicamente a colocar el título y me van a colocar los ejemplos de las imágenes que se encuentran acá, es decir, estos que hay acá. Y ya cuando ustedes coloquen eso, pues pasarán a regulares, los cuales también van a ser únicamente los ejemplos con dibujos. Regulares básicos van a ir exactamente igual. Y esa es la clasificación de planos o los tipos de plano que tenemos. Y hay otra parte grande o importante que es la expresividad de los planos, es otro tipo de clasificación. Entonces, en expresividad de los planos, manejamos cuatro diferentes tipos, que son la superposición, que es lo que vemos acá, que es cuando vemos una figura superpuesta o puesta encima de otra, la cual nos da la sensación de que la figura está más lejos o más cerca, dependiendo de la forma en cómo se encuentra acomodada en el dibujo. Es esto. Tenemos otra clasificación que es el volumen, que es cuando a una figura plana, es decir, que está ubicada en dos dimensiones, nosotros le agregamos la profundidad, es decir, este largo que hay acá. ¿Listo? Ese es el volumen. Tenemos otras dos clasificaciones que se refiere a la profundidad por diferencia de tamaño, que es cuando nosotros vemos una figura y esa figura entre más lejana se vea, se va a ver más pequeña y entre más cercana se vea, pues quiere decir que la figura va a ser más grande. Es decir, la sensación de cercanía es cuando una figura se encuentra más cerca de nosotros y a medida que esa figura se va alejando, pues es la sensación de lejanía. Cuando esa figura es repetitiva, pues nos da una sensación de profundidad. Es decir, que la figura continúa y continúa y continúa. Esa es nuestra sensación de profundidad. Y hay otro efecto que es el de profundidad por aclarado del color. Básicamente estamos hablando de lo mismo que tenemos arriba, pero en el caso de profundidad por aclarado de color, lo que hacemos es jugar con los degradados. Entre más lejos esté, el color va a cambiar y entre más cerca esté la figura, más intenso va a ser el color, por decirlo así. Esas son las otras cuatro clasificaciones para expresividad de los planos, es decir, que ustedes únicamente lo van a hacer por medio de dibujos sin necesidad de colocar ninguna de estas definiciones acá. Eso consiste en la primera parte de la actividad, eso es lo primero que van a hacer. Entonces, copiar literalmente la parte que hay sobre, bueno, fecha, frase, tema, desempeños y la parte sobre boceto, definición y clasificación de bocetos. El mapa mental que van a hacer con dibujos sobre el plano. ¿Hay dudas hasta el momento sobre lo que llevamos acá? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O estamos claros hasta el momento? Sí, todo claro, profe.
Ok, Sí, todo claro, profe. muy bien, chicos. Ahora, después de esto está la última página que es donde viene la actividad. Esta actividad, ¿cómo se va a realizar? Muy sencillo. Es también básicamente toda hecha a punta de dibujos. No va a llevar nada de escrito. Entonces, consiste en dos puntos grandes la actividad. Uno dice, según las características del plano nombradas anteriormente, representa con un dibujo en cada cuadro, diferente a las imágenes vistas en la fundamentación teórica. Fundamentación teórica es toda la teoría que vimos en la parte de arriba. Entonces, en la actividad ustedes van a encontrar esta tabla que hay acá. Y nos dice que debemos ejemplificar estas características que vimos en el tema anterior. Estas características las debemos ejemplificar, pero de manera diferente a como lo vimos o a las imágenes que están en la fundamentación teórica, es decir, con las que hicieron el mapa mental. Entonces, dice que debemos hacer un ejemplo sobre diferencia de tamaño. Como por ejemplo acá, la diferencia de tamaño estaba hecha con un triángulo, pues acá lo pueden hacer, no sé, con un círculo, con un trapecio, con un cuadrado, con un rectángulo. Definen ustedes el tipo de ejemplo que quieren hacer. Por diferencia de color, pues si aquí estábamos trabajando con un triángulo en rojo de rojo y se iba aclarando el color, pues aquí vamos a trabajar, no sé, con un trapecio morado. Estoy haciendo suposiciones. Lo mismo para diferencia de textura. Entonces, cuando hablamos de la textura, nos referimos a esto que había aquí arribita. Textura es cuando nosotros damos con ese trabajo o con esa superficie, tenemos algún tipo de, por decirlo así, de forma irregular en ese plano en dos dimensiones que tenemos. Si ustedes vienen aquí a San Google y colocan textura, dibujo, texturas en dibujo, van a encontrar mil y un tipo de texturas. Nos vamos aquí a imágenes y si ustedes se dan cuenta, texturas es todo tipo, por decirlo así, de fondo que tenga ese plano en dos dimensiones. Entonces, cualquiera de estos ejemplos que hay acá les sirve como el ejemplo que se pide en el cuadro para textura. Si ustedes se dan cuenta, son muchísimos tipos de texturas los que se pueden crear. Aquí tienen muchísimos ejemplos en San Google. Después de esto nos dice el documento que vamos con ejemplos sobre superposición. Pues superposición, aquí estábamos, por ejemplo, este era el ejemplo que teníamos acá de superposición, pues ustedes lo van a hacer de otra manera. Lo van a hacer con otro tipo de figuras y con otro tipo de colores. Ese va a ser el ejemplo. Acá, cuando hablamos en curvatura, curvatura pues se refiere a las figuras que utilizan curvas. Pues no van a ser estas mismas de acá, pues van a utilizar otras figuras con otras curvas diferentes. Es decir, cambian el modelo de la figura y ya. Y el sombreado se refiere a la intensidad del color. Es muy similar a lo que tenemos acá en diferencia de color. Este lo van a hacer únicamente con lápiz. Entonces el sombreado quiere decir la diferencia de color que ustedes utilizan en un dibujo, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, yo no les estoy pidiendo que elaboren este tipo de dibujos, ¿no? Únicamente estoy haciendo un ejemplo de cómo va el sombreado o les estoy mostrando cómo va. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, estas figuras de acá han sido hechas todas en lápiz. Y lo que le da la sensación de tridimensionalidad a esta esfera que hay acá es la intensidad del color con el que aplicaron el lápiz. Lo mismo que acá, por ejemplo, en estos duraznos o en estas manzanas que vemos acá. Es el sombreado lo que hace la diferencia en todo el dibujo. Entonces, en sombreado, pues ustedes harán una figura la cual sea con un sombreado o con un coloreado, por decirlo así, súper clarito, menos intenso, luego irán a hacer otra que tenga el color un poco más oscuro y así sucesivamente van aumentando la tonalidad.
A eso nos referimos con el sombreado en la parte de artes. Acá. ¿Listo? Y, por último, aquí hay punto 2. Aquí hay puntos 2 y 3 que en realidad son un solo punto. Dice el punto 2, observar atentamente el video cómo dibujar figurines de moda pose de frente. Y el punto 3 dice en una hoja DIN A4 con formato vertical, realizar el dibujo o boceto que es explicado paso por paso. Entonces, para hacer ese punto, ustedes deben observar este video que hay acá. Este video contiene un boceto de un figurín de moda de una modelo que está posando de frente. El dibujo no es complicado. Entonces, es algo que yo ya realicé con todos los cursos con los que estoy dictando clase. Entonces, la chica hace el dibujo paso por paso. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que ustedes van a hacer y el que ella va a hacer? Que ustedes lo van a trabajar no en una hoja blanca como está acá, sino lo van a trabajar en una hoja DIN A4. Ya les enseño que es una hoja DIN A4. Voy a mostrarles. Voy a mostrarles, por ejemplo, uno de los trabajos que los chicos me han entregado a mí, para que ustedes vean cómo queda el boceto final más o menos del trabajo que ellos han hecho. Y de paso les enseño cuáles son las hojas DIN A4. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a observar uno de los trabajos que entregaron los chicos. Entonces, esta es la imagen del boceto que elaboró esta persona. No tiene que ser perfecto. Un boceto se refiere a una imagen inicial o la idea inicial de un trabajo que se hace. Este fue el que elaboró esta persona. Entonces, algo así es el dibujo que ustedes van a entregar. Y si ustedes se fijan, esta es la hoja DIN A4. Es una hoja que viene con un formato, es decir, con unas márgenes. En esas márgenes viene una reglilla y aquí al ladito trae un formato que es para marcar los espacios, para marcar la hoja. Son hojas que se utilizan en clases de dibujo y se consiguen de manera fácil en cualquier papelería. No son caras tampoco, máximo que les cobren una hoja de esas, 200 pesos que les valga. No les va a costar nada más. Y es el único material, por decirlo así, raro que ustedes van a utilizar. De resto no es nada del otro mundo lo que van a utilizar. Esta es la hoja donde van a presentar el dibujo del boceto que van a hacer ustedes. Lo pueden presentar así. Este es otro que presentaron los chicos, delineando el boceto con un color diferente. Entonces, si lo acerco, miren, este es otro de los bocetos que los chicos presentaron. Entonces, en eso consistirían básicamente todas las actividades que se van a realizar esta semana. Entonces, serían los apuntes en el cuaderno, que quiere decir la parte de boceto y el mapa mental, y la actividad de la tablita y este boceto de acá. En eso consisten las actividades que ustedes van a presentar. ¿Alguien me quiere decir, por favor, hasta cuándo les dije que había plazo de presentarlas? Profe, eso me tengo que hasta el viernes. Para el viernes.
Es decir, van a tener hasta el día viernes a las 11:59 de la noche para poder presentar. Entonces, en el link, ella da el paso por paso, vea, ella hace línea por línea de cómo deben hacer cada parte del dibujo. Vea. El video tiene únicamente una duración de 12 minutos. Es decir, que por mucho que se les vaya haciendo a ustedes el dibujo, se les irá exagerando 1 hora y media para poder hacer el dibujo. Vean. Y ella hace el paso por paso de cómo hacer todo el dibujo. Entonces, el link de ese dibujo queda acá. Y me pueden confirmar si ustedes ya saben cómo se suben los trabajos al aula. ¿Ya saben cómo hacerlo? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, entonces, Sí, profe. entonces en esta actividad, ustedes van a hacer entrega de todo. Le van a tomar una fotico, le van a tomar fotos a los apuntes del cuaderno, en donde se encuentra lo de boceto, lo del mapa mental, y donde se encuentra la tablita que van a hacer, y le toman la foto a la hojita en donde se encuentra el dibujo, a la hoja de DIN A4 donde se va a encontrar el dibujo. Y todo eso lo van a subir a esta misma actividad. ¿Hay alguna duda o pregunta sobre lo que debemos hacer, chicos? No, profe. No, profe. Bueno. Por mi lado no. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, aquí voy a dejar 319-274-0086. Este es mi número. Se pueden comunicar conmigo a ese número siempre y cuando sea a horas decentes, ¿no? Yo no atiendo ni después de las 7 de la noche, ni atiendo a las 2 de la madrugada, ni a las 3. Entonces, por favor, preguntas o dudas que tengan, con mucho gusto yo contesto en horario prácticamente de oficina. Y eso sería entonces todo por el día de hoy, chicos. Cualquier duda o pregunta, ya saben, a ese número. Listo, profe. ¿Listo? Entonces recuerden que ahorita a las 50 ustedes inician